Vale, hoy nos metemos de lleno con un texto que, bueno, sigue dando que hablar, ¿eh? ¿Qué es la Ilustración de Immanuel Kant? De 1784, nada menos. Un clásico. Y la idea es ver qué quería decir Kant con eso de salir de la culpable incapacidad, eso de atreverse a pensar por uno mismo. Exacto. Para Kant, la Ilustración es justo eso. La salida del ser humano de su incapacidad autoculpable. La incapacidad de usar su propio entendimiento sin que otro le guíe. Y lo de culpable es importante, ¿no? Fundamental. No es que falte inteligencia, ojo. Lo que falta es decisión. Es valor para usarla sin ayuda. Ahí es donde entra el famoso sapere aude. Eso es. Ten valor de servirte de tu propia razón. El lema de la Ilustración, vamos. Y Kant señala directamente a la pereza y a la cobardía. Dice que por eso mucha gente prefiere seguir siendo, bueno, como pupilos toda la vida. Claro, es más cómodo. Que piensen otros por ti. Pues el libro que te evita la fatiga de pensar, o el cura que te dirige la conciencia. O el médico que te dice qué dieta seguir sin que tú investigues nada. Exactamente. Y esos tutores, como los llama él, pues no solo están ahí, sino que, según Kant, les interesa mantener esa dependencia. Hombre, claro. Te muestran los peligros de intentar caminar solo, de pensar por tu cuenta, así te mantienen bajo su control, digamos. Y salir de eso uno solo, Kant dice que es muy difícil. Dificilísimo. Se convierte casi en una segunda naturaleza. Nunca te han dejado ni intentarlo. Entonces, claro. Pero fíjate, aunque para una persona sola sea un lío, Kant sí ve esperanza para el público en general. Sí, eso es interesante. Él cree que si al público se le da libertad, la Ilustración es casi inevitable. ¿Cómo es eso? Pues porque siempre habrá algunos, dice, incluso entre los propios tutores, que piensen por sí mismos. Y esa gente puede difundir ese espíritu, el valor de razonar por cuenta propia. Vale, entonces, ¿la libertad es la condición necesaria? Es crucial. Pero Kant aquí introduce una distinción que es, central en su argumento. La diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón. A ver, expliquemos eso bien. Uso público. El uso público es el que hacemos de nuestra razón como doctos, como estudiosos, ante el gran público. El público lector, el mundo entero, digamos. Como cuando alguien escribe un artículo, un libro, da una conferencia, hablándole a la sociedad en general. Justo. Ahí, dice Kant, la libertad debe ser total. ¿Y el uso privado? Ese es el que ejercemos en un puesto civil o una función específica que se nos confía. Por ejemplo. Pues un funcionario, un clérigo en su iglesia, un oficial en el ejército. En ese rol, a veces toca obedecer. Seguir ciertas normas o directrices por el bien de la función, ¿sabes? Claro, tiene sentido. Un militar en servicio tiene que obedecer órdenes. Exacto. En ese momento, en su uso privado como oficial, no puede ponerse a discutir la orden. Debe obedecer. Pero, ¿y si cree que la orden es mala o que el sistema tiene fallos? Ahí está la clave. Ese mismo oficial, haciendo uso público de su razón como experto en asuntos militares, tiene toda la libertad del mundo para escribir y publicar sus críticas razonadas sobre esos fallos del servicio. O sea, puede criticar al ejército públicamente, aunque como oficial deba obedecer. Exactamente. Lo mismo aplica al clérigo. En su iglesia, en su uso privado, debe enseñar según el credo de esa iglesia. ¿Lógico? Pero como doctor, como erudito, en su uso público, tiene libertad total para publicar sus ideas, sus críticas constructivas, incluso sobre ese mismo credo. Entendido. Es una distinción importante. Importantísima. Y dice Kant que impedir este uso público, este progreso del conocimiento, sería un crimen contra la naturaleza humana. Casi nada. Tela. Y él, mirando su época, 1784, ¿qué decía? ¿Era ya una época ilustrada? Pues fue muy honesto. Dijo, no vivimos en una época ilustrada. Vaya. Pero añadió, sí vivimos en una época de ilustración. O sea que se estaba en camino. Eso es. Faltaba mucho, pero el campo estaba, digamos, abierto para avanzar. Y agradecía a líderes como Federico el Grande de Prusia. ¿Por qué? Porque permitía algo bastante raro entonces. Libertad para que la gente razonara públicamente sobre temas de religión y también de legislación. Siempre, eso sí, que la crítica fuera argumentada y no llamara a la desobediencia directa. Curioso. Hay como una tensión ahí, ¿no? Entre el orden que necesita el Estado y la libertad de pensamiento. Totalmente. De hecho, Kant señala una paradoja interesante casi al final. ¿Cuál? Dice que un grado muy alto de libertad civil, de derechos ciudadanos,
a veces puede poner límites a la libertad de espíritu. ¿En serio? ¿Más libertad limita el pensamiento? Puede pasar. Y, al revés, un grado menor de libertad civil, paradójicamente, podría darle más espacio a esa libertad de espíritu para desarrollarse. Qué curioso. Que una vez que echa raíces, poco a poco va cambiando la mentalidad de la gente y al final hasta la forma de gobernar. Entonces, resumiendo mucho, la esencia de la Ilustración para Kant es esa valentía, el sapere aude. La valentía de usar tu propia razón, sí. Y esa valentía necesita un entorno de libertad, sobre todo libertad para el debate público, para escribir, para compartir ideas. Y también reconocer esa doble faceta que tenemos, ¿no? Nuestros roles, donde a veces hay que seguir la norma. El uso privado, sí. Y nuestra capacidad, como seres que piensan, de cuestionar y aportar al conocimiento general. El uso público, exacto. Saber compaginar ambas cosas. Y si traemos esto a hoy, con la cantidad de información, redes sociales, los llamados influencers, que son como nuevos tutores digitales por todos lados, Sí, la pregunta es inevitable. ¿mantenemos vivo ese sapere aude? ¿De verdad nos esforzamos por pensar por nuestra cuenta o nos dejamos llevar por la comodidad de que otros nos den el titular, la opinión ya hecha? Es una buena pregunta. Y quizá la reflexión final que nos deja Kant, y que sigue vigente, es esta. Él veía el camino a la Ilustración como algo lento, pero casi natural, un destino de la humanidad. Un proceso. Un proceso largo. Pero ahora tenemos herramientas para difundir ideas, para acceder a información a una velocidad que él ni se imaginaría. Cierto. Entonces estamos usando esas herramientas para cultivar un pensamiento más autónomo, más crítico de verdad. O quizá han surgido, formas de tutela mucho más sutiles, más cómodas incluso, que nos mantienen en esa culpable incapacidad sin que ni nos demos cuenta. Ahí queda la reflexión. Una pregunta potente para cerrar.